(1895) Juan Domingo Perón nació en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre. 1911 a 1913. Estudió en el Colegio Militar de la Nación. 1926 a 1929. Continuó su carrera militar en la Escuela Superior de Guerra. 1930. Participó en el levantamiento militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. 1932 a 1937. Fue nombrado secretario privado del ministro de Guerra. 1938 a 1940. Fue enviado por un año a Chile como agregado militar, publicó 5 libros sobre historia y viajó a Italia para estudiar métodos militares alpinos. 1941. A su regreso a Argentina, Juan Domingo Perón, admirador del dictador fascista italiano Benito Mussolini, fundó el Grupo de Oficiales Unidos, más conocido como GOU, que en 1943 protagonizó un golpe de estado que depuso al presidente Ramón Castillo. 1944 a 1946. Transformó el movimiento sindical argentino debilitando la influencia que ejercían sobre él los partidos de izquierda y para ello promulgó nuevas leyes, reformó las existentes y creó nuevos sindicatos. De esta manera comenzó su camino al poder. Juan Domingo Perón aprendió que podía mantener su imagen conservadora y al mismo tiempo predicar el discurso populista y de justicia social, como fórmula perfecta para obtener lo que más deseaba. En resumen, pensaba como conservador y actuaba como socialista. En la etapa iniciada por el golpe militar del 4 de junio y comprendida entre los años 1943 y 1946, se produjeron importantes cambios en la situación política y social de nuestro país. En esos años se fueron acentuando las diferencias ideológicas y los enfrentamientos dentro de las Fuerzas Armadas. En la presidencia del general Edelmiro Farrell, se fue consolidando dentro del gobierno un sector nacionalista del ejército, cuyo líder era el coronel Juan Domingo Perón. En este sector se consideraba que el desarrollo industrial debía ser independiente y generar un vínculo más fuerte con el sector obrero. Juan Domingo Perón estableció diversas reformas en la legislación laboral hasta 1944. Estos cambios permitieron un acercamiento político entre el Estado y el movimiento obrero. El sector sindicalista apoyó estos cambios y se pronunció a favor de la nueva política social impuesta por Juan Domingo Perón. Esto fue el puntapié inicial para la conformación de un bloque social y político, integrado por trabajadores, organizaciones sindicales y un sector nacionalista del ejército. Mientras tanto se gestaba un descontento en el sector terrateniente y de grandes empresarios respecto de la política de Juan Domingo Perón. El sector oligárquico, beneficiado por el modelo agroexportador, comenzó a formar otro bloque social y político para resistir a las reformas sociales. Al incrementarse el enfrentamiento entre el sector sindicalista y terrateniente, Juan Domingo Perón generó lazos más fuertes con los sindicatos, lo que le permitió aumentar su poder en el gobierno. Juan Domingo Perón llegó a ejercer de forma simultánea la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia. Los militares que integraban el gobierno de Farrell consideraban que había que sacar de la escena política al sector liderado por Perón. Lo consideraban una figura peligrosa que avanzaba sobre las diversas áreas del Estado. El 9 de octubre de 1945, los militares de Campo de Mayo, por intermedio del general Eduardo Ábalos, le exigieron a Edelmiro Farrell la renuncia de Perón, con el único objetivo de desarticular su programa político. El 10 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón renunció a sus cargos. Inmediatamente fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Frente a estos hechos, el Comité General de la CGT declaró una huelga general para el 18 de octubre de 1945,
como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. Pero la iniciativa sindical fue desbordada por la gente, y desde la tarde del 16 de octubre los obreros comenzaron a dejar sus lugares de trabajo. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamar la presencia de Juan Domingo Perón. El gobierno debió ceder a la presión popular y el general fue trasladado a la capital federal. Por la noche Perón pudo dar un saludo con los brazos en alto desde el balcón de la Casa de Gobierno. Entre 1944 y 1945, Juan Domingo Perón se encontraba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Exigió un aumento del salario para los obreros, pese a la resistencia del sector empresarial. Esto generó un aumento en la venta de productos y se amplió el mercado interno. Logró la promulgación de medidas sobre legislación social que mejoraron la vida de los trabajadores. Otorgó planes de financiación popular que permitieron a los obreros poder tener viviendas. En las elecciones de febrero de 1946, Perón fue electo como presidente de la nación. Creó el Plan Quinquenal para modificar la estructura económica del país, fomentando a la industria nacional y estimulando el mercado interno. Pese a las políticas de estatizaciones de empresas de servicios públicos, el peronismo no logró transformar a la industria como principal fuente de ingreso del Estado, ya que el ingreso importante de divisas seguía proviniendo de la exportación de granos y carnes. María Eva Duarte, segunda esposa de Juan Domingo Perón, fue un pilar fundamental en la carrera política del líder. Se relacionó con los sectores más populares y con gran parte de los sindicatos. Organizó la rama femenina del Partido Peronista y creó la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Hacia fines de la década del 40, Evita se había convertido en la segunda figura política más influyente de la República Argentina. Fue la persona más querida por la clase trabajadora, a la que ella denominaba los descamisados. Eva Duarte jamás ejerció cargos públicos, pero fue responsable de los ministerios de Sanidad y Trabajo. Su fuerte vínculo con los sectores obreros generó un distanciamiento con la élite tradicional, que se sintió ofendida cuando Eva sacó las subvenciones a la sociedad de beneficencia. En 1951, Eva se vio tentada para ejercer la vicepresidencia, pero los sectores más conservadores del ejército y su estado de salud la obligaron a retirar su candidatura. Las políticas peronistas instauradas en el poder permitieron el advenimiento de nuevos sectores sociales en la escena política. Las masas obreras comenzaron a participar a través de sus organizaciones y se transformaron en un factor decisivo para las decisiones gubernamentales. En 1947, el peronismo permitió la participación de la mujer en la vida política. Cuando Eva Duarte de Perón logra la ley de voto femenino. Asimismo, produjo una de las reformas políticas más importantes de la época, la sanción de una nueva Constitución Nacional en 1949. En ella se incorporaron los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero, la legalización de los cambios económicos y las políticas de nacionalización del comercio exterior, de los combustibles y del transporte. En el orden político se implantó la reelección presidencial y la instauración del voto directo en los comicios nacionales. La oposición se resistió duramente a la nueva Constitución, porque consideraba que era el resultado del afán personalista de Juan Domingo Perón para obtener la reelección presidencial. Los socialistas se quejaron porque entre los derechos de los trabajadores no figuraba el derecho de huelga. Los conservadores denunciaron al perfil excesivamente presidencialista de la reforma de la Carta Magna. Finalmente, la nueva Constitución fue aprobada tal como la concibió el peronismo y tuvo vigencia hasta el derrocamiento de Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955 a manos de la autodenominada Revolución Libertadora.